Franchi Roca, como cualquier otro de los grandes políticos y literatos, Pérez Galdós, en fin, no voy a seguir, forma parte de nuestra cultura y es patrimonio de todos nosotros. Gracias. A ver si ahora no vuelve a pasar un ovni. Bueno, pues para tratar de recordarle aspectos de su obra, ya hemos tratado ya en febrero y en finales del año pasado hemos hecho 2 actos sobre Nicolás Estebanes. Está aquí con nosotros el director general de Coordinación y Patrimonio Cultural, don Aurelio González González, que viene en representación del presidente del gobierno. A la izquierda, don Nicolás Reyes, profesor y doctor en Historia y especialista en la obra de Nicolás Estebanes, y don José Díaz Saavedra y Morales, directivo de esta Real Sociedad y persona fundamental en la programación en relación con Nicolás Estebanes. Ha sido fundamental su iniciativa y su generosidad a la hora de financiar la placa que se ha descubierto hoy. Le voy a dar la palabra a don José Díaz Saavedra para que haga la presentación de una idea de los datos profesionales y de don Nicolás Reyes, y a continuación hablará don Nicolás Reyes. Cuando quiera. Don Nicolás Reyes González fue catedrático de Geografía e Historia en diversos centros de enseñanza secundaria de Santa Cruz de Tenerife, su ciudad natal, y posteriormente profesor asociado de Historia Contemporánea en la Universidad de La Laguna. En el año 1968 aprobó en la Universidad Autónoma de Madrid, con la calificación de apto cum laude, su tesis doctoral que versó precisamente sobre Nicolás Estebanes y Murphy. Tras su jubilación se dedicó plenamente a la investigación histórica del tránsito de los siglos XIX al XX y a preparar un libro de inminente publicación sobre don Nicolás, que será una revisión crítica y la actualización historiográfica de su tesis doctoral. Actualmente es presidente de la Asociación Cultural Desde la Sombra del Almendro, dedicada a mantener viva con diversas actividades la memoria del insigne patricio, cuya sede muy pronto quedará establecida en la casona del barrio lagunero de Gracia, donde Estebanes pasó su niñez y parte de su juventud. Muchas gracias. Una de las aportaciones fundamentales para la realización de este acto ha sido la colaboración del Parlamento de Canarias, en particular don Antonio Castro, presidente, y la mesa del Parlamento han sido fundamentales para que este acto sea posible, con lo cual yo quiero que quede constancia de nuestro agradecimiento. A continuación, don Nicolás Reyes tiene la palabra. Buenas tardes, buenas noches. Nos reunimos hoy en este salón de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, muy cerca de la casa donde nació Nicolás Estebanes, situada en la Plaza San Antonio Abad, lugar en el que se acaba de celebrar un homenaje a nuestro paisano con la colocación de una magnífica placa de, creo que es piedra negra, ¿no? De piedra negra de Aruca, con unas palabras que conmemoran su nacimiento el 17 de febrero de 1838 en esta ciudad. No podemos comenzar este acto del centenario de la muerte de don Nicolás Estebanes y Murphy en París
el 19 de agosto de 1914, sin exponer, aunque sea brevemente, siempre que se dice brevemente, luego no es brevemente, pero bueno, la serie de acontecimientos y actividades que se han desarrollado desde que se formó la comisión organizadora de la conmemoración del centenario de su muerte, por iniciativa inicialmente de la Asociación Cultural Desde la Sombra del Almendro que presido, a la que se fueron sumando diversas instituciones culturales, sociales y políticas de nuestras islas, de todas nuestras islas, entre las que sin duda ocupa un lugar destacado por su apoyo incondicional desde el primer momento esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, su presidente, don Tomás, la junta directiva y el personal administrativo. Se realizaron actos conmemorativos con charlas y recitales de la poesía de don Nicolás, en las ciudades de La Orotava, 31 de enero, espacio social de la casa, Las Palmas de Gran Canaria, el 17 de febrero, en esta Real Sociedad, San Cristóbal de la Laguna, el 25 de febrero, en el Ateneo, y en Santa Cruz de la Palma y en los Llanos de Aridane, los días 5 y 7 de marzo. El de Santa Cruz de la Palma en la casa principal de Salazar y el de los Llanos de Aridane en la Casa de la Cultura. Después, posteriormente, es importante que hagamos hincapié en que el 12 de marzo en el Parlamento de Canarias se aprobó por unanimidad una declaración institucional de adhesión y apoyo a los actos conmemorativos que se iban a celebrar que se están celebrando a lo largo de este año con motivo del centenario de la muerte de don Nicolás Estebanés. Luego, en los meses de abril y mayo, se realizaron entrevistas, diversas actividades en periódicos digitales y emisoras para difundir la vida y las obras de nuestro paisano. En junio volvimos a realizar actos conmemorativos análogos a los ya realizados en San Cristóbal de la Laguna, en el Ateneo, los días 11, 18 y 25, con 3 recitales de poemas de Nicolás Estebanés, con una especialización, es decir, en cada uno de estos recitales se dedicó en el primero a la poesía social, a la poesía comprometida de Nicolás Estebanés, en el segundo la poesía política e incluso un acto en el cual se unían los dos centenarios principales, puede haber muchos más centenarios durante el 2014, pero los dos importantes y que coinciden en fecha con don Nicolás Estebanés serían el de la Primera Guerra Mundial, el de la Guerra del 14 y la muerte de don Nicolás, que están relacionados en esa fecha. Y luego en el tercer recital se hizo referencia a la poesía canaria, a la poesía sobre temas canarios. En estos recitales, en casi todos los recitales que hemos ido organizando, contamos con la participación de los artistas Juancho Aguiar y Elvira Tricaz y el acompañamiento musical de Rubén Díaz.
con la guitarra. En el mes de julio se realizaron reuniones y esto es muy importante porque ya era el primer paso hacia la organización de los actos de carácter institucional, es decir, un poco era el desarrollo de la declaración institucional que se había aprobado en el Parlamento, pues era un poco la organización, la puesta en valor. Entonces, en ese sentido, se realizaron, convocadas por la Consejería de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, por Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, por el Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de la Universidad de La Laguna, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el Instituto de Estudios Canarios, el Ateneo y nuestra Asociación Cultural, para la elaboración de una programación y de un calendario de actos a celebrar en lo que restaba del año 2014 hasta el 17 de febrero de 2015, que era el 177 aniversario del nacimiento, que serán financiados con la aportación del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de La Laguna. En el mes de agosto celebramos, ya coincidiendo con la fecha de la muerte de don Nicolás Estebanes en París, celebramos un acto institucional en el Salón de Actos del Cabildo Insular, presidido por el presidente del Cabildo, alcalde de La Laguna y director general de Cultura, del Gobierno de Canarias. Acto en el que fui invitado a realizar una semblanza de don Nicolás y se terminó recitando el canto séptimo del poema Canarias. El presidente del Cabildo concluyó con una noticia que nos sorprendió a los asistentes, que fue su compromiso para concluir las obras de restauración de la casa familiar de Santa María de Gracia antes de la celebración del aniversario del nacimiento en febrero de 2015. También señaló que la casa se dedicaría a la recuperación y conservación del legado cultural de los meades. Meades son los primeros que usaron, que incluso construyeron la casa, que es de ascendencia irlandesa, los Murphy, los Estebanes y los Borges. Al día siguiente, el miércoles 20 de agosto, realizamos un acto conmemorativo más popular en La Laguna, en el Salón de Actos de la Casa Lercano, Museo de Historia y Antropología, con una conferencia y un recital de poemas organizado también en esta ocasión por la Asociación Cultural. En el mes de septiembre se han realizado dos actos antes que este que estamos celebrando hoy, el día 11, con un recital conmemorativo en Radio San Borondón del Centro de Cultura Popular de Canarias, con la intervención de los artistas Antonio Abdo y Pilar Rey, acompañados musicalmente también por Rubén Díaz y su guitarra. El segundo acto lo celebramos el pasado 16 de septiembre en Nicol de los Vinos, en la Casa Museo Emeterio Gutiérrez Albelo, recién puesta en marcha de nuevo. Bien. Después de esta introducción, en la que hemos informado de las más destacadas actividades realizadas, comenzaremos con una exposición de la trayectoria vital de nuestro paisano, don Nicolás Estebanes y Murphy, que presentamos a la consideración de los asistentes a este acto como un personaje histórico, canario y universal.
El centenario de la muerte de Nicolás Estébanez coincide en el tiempo con otro importante centenario, como hemos dicho anteriormente, que es el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Acontecimiento que también movilizó a Nicolás Estébanez, que se ofrece inmediatamente para servir en el ejército francés como muestra de su agradecimiento a la Tercera República Francesa por haberle proporcionado un hogar cuando inicia su voluntario exilio en 1876. Es admitida su colaboración para la realización de tareas de enlace y corresponsal en el ejército francés, y precisamente en el desempeño de esta función, de este compromiso, contrajo una pulmonía que lleva a la muerte a don Nicolás Estébanez y Murphy el 19 de agosto en París a la edad de 76 años. Digamos que, con un poco de humor, si se quiere, don Nicolás fue una de las primeras víctimas de la guerra del 14, de la Primera Guerra Mundial. Así pues, hace 100 años muere en París don Nicolás Estébanez y Murphy. En la mañana de ese triste día, su hija, Anita, abre la puerta de su casa al amigo y periodista Bartolomé Calderón Fonte, que así se entera de que su viejo y admirado amigo ha muerto, y conforme a sus reiterados deseos, su cadáver fue incinerado en el cementerio parisiense de Père-Lachaise. En el periódico El Progreso de Barcelona podemos leer en la crónica que su corresponsal en París, el ya citado Calderón Fonte, nos describe el entierro de un viejo republicano exiliado en París. Nos va a narrar su incineración como sigue. El primero en llegar es Blasco Ibáñez, don Vicente. Luego José Francia, Luis Follet, el aviador barcelonés, hoy enrodado al servicio de Francia, los diputados Rivas y Monja del Pino, los escritores Corpus Vargas y Javier Bueno, el fotógrafo Vilella. En total, nos dice el periodista Calderón Fonte, 8 jóvenes, puesto que en ellos me incluyo, se incluye el periodista, presididos por el insigne autor de Los Argonautas, Blasco Ibáñez, que era muy amigo de don Nicolás. No podría disgustarle a don Nicolás los jóvenes. ¿Qué no han hecho por ellos? Después de un largo recorrido por las calles parisinas de una ciudad en estado de sitio, en la puerta del Père-Lachaise se unen a nosotros La Puya, Jeriquet, Bernardel Roy, Jouvet de Vivos, Teicitó, el periodista barcelonés, Romo Jara y Víctor Carbonell, que a última hora tributan homenaje también al gran Estébanez. El corresponsal del periódico barcelonés nos presenta a don Nicolás como el último romántico, el militar legendario de airosa perilla que conspiraba y se batía por la libertad, el superviviente de la legión de emigrados que sentó en París sus reales, dispuesto a no transigir jamás con la monarquía usurpadora de la voluntad popular.
Nos enorgullece decir que el personaje que merece tan entusiasta alabanza, este viejo republicano, es nuestro paisano Nicolás Estébanez y Murphy, un personaje histórico poco conocido y valorado aún, que ha despertado y sigue estimulando debates y polémicas que desatan opiniones favorables y contrarias, pero que no deja a nadie impasible. Nace en el ambiente bélico y agitado de la primera guerra carlista, en un ambiente de agitación política, y muere, como hemos señalado, en el entorno bélico también de la Gran Guerra de 1914. Así pues, en estas circunstancias históricas, nació en Las Palmas de Gran Canaria don Nicolás Estébanez y Murphy. En su larga y agitada vida, tan rica en acontecimientos históricos, nuestro personaje nunca se mantendrá al margen, sino que tendrá siempre, que las circunstancias se lo permitan, un acentuado protagonismo en muchos hechos de armas, como corresponde a un militar comprometido en la lucha por la libertad y la democracia. No vamos a ocuparnos aquí y ahora de su infancia y adolescencia que transcurre entre las islas de Gran Canaria y Tenerife. Entraremos directamente en sus actividades culturales y políticas, que son las que nos proporcionan la información necesaria para describir y acercarnos a la valoración de lo que puede ser su legado político y cultural. Don Nicolás Estébanez era canario de nacimiento, pero también de sentimiento, y como consecuencia de ello se consideraba africano y era un declarado anti-europeísta. En el terreno de las ideas era ateo y anticlerical, anarquista, republicano federal y un revolucionario comprometido con la democracia y la justicia social. Mientras permaneció en el ejército, cumplió con los deberes de su profesión militar, aportando con su lealtad y entrega todo lo que podía, desde su participación en campañas militares como la Guerra de Marruecos en 1859 y la de Santo Domingo en 1864, hasta en sus aportaciones en obras sobre las costumbres y tipologías militares, así como el planteamiento de sus ideas reformistas para el ejército español. Podemos decir que fue un militar singular, comprometido con sus ideales y con una conciencia insobornable, que mientras no le impide cumplir con sus deberes como militar de carrera, permanece en las filas del ejército y solamente lo abandona definitivamente cuando sus principios chocaron frontalmente con permanecer en la milicia. El detonante, y que es lo que siempre se suele decir, es el detonante de este abandono, lo constituye su airada pero consecuente reacción de protesta contra el injusto fusilamiento de 8 estudiantes de medicina en La Habana el 27 de noviembre de 1871 por los incontrolados voluntarios
españolistas habaneros. Unos días más tarde abandonará el ejército y Cuba, regresando a España con la licencia absoluta ya. Podemos añadir que Estébanez fue un hombre de acción, un conspirador que participó activamente en los preparativos de la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868, en los levantamientos federales de 1869 y 1872, y que comienza a destacar en la República de 1873 con un mayor protagonismo, por su importante labor ocupando en momentos críticos para la recién nacida República los cargos de gobernador civil de Madrid, con Figueras de presidente y Pi Margall de ministro de la Gobernación, y ministro de la Guerra con Pi Margall de presidente. Otro tema, y también fue diputado constituyente, elegido como diputado constituyente por Santa Cruz de Tenerife para la Constitución, para realizar la Constitución de 1873, que no se llegó a realizar. Por su importante labor, otros temas que también preocupó siempre a Estébanez es la lucha de su querida Cuba por la libertad y la emancipación política. En cuanto a Canarias, en su condición de diputado, el 19 de junio de 1873, se reúnen los diputados canarios de la Constituyente y firman un pacto o compromiso que recibe el nombre de Pacto Estébanez. En este momento don Nicolás era ya ministro de la guerra y por eso actúa un poco de mediador en esa reunión. Eran esas reuniones de los diputados canarios recién elegidos que se reúnen en Madrid, todos menos uno, el diputado señor Domínguez no estaba, que recibe el nombre de Pacto Estébanez. Actuó de mediador proponiendo según algunas fuentes, una redacción de un texto en el que se comprometían los diputados canarios asistentes a proponer y sostener en la Comisión Constituyente que el Estado o Cantón de Canarias se constituyera en dos subestados, se dividiera en dos subestados, o que se turnara la sede de la Dieta o del Parlamento en las islas de Tenerife y de Gran Canaria. Este compromiso realmente sería papel mojado, porque la Constitución Federal nunca sería aprobada y porque en el proyecto incluso que se escribió, no se recoge en su articulado este pacto, y Canarias figura como un estado o cantón único. Tras el golpe del general Pavía, es decir, vamos a no entrar en los detalles de la Primera República, que acaba con la Primera República, Estébanez se exilia voluntariamente en compañía de su familia, con su hermano Patricio, con una primera etapa de exilio en Lisboa y Oporto, de donde es expulsado por sus actividades conspiradoras y por petición expresa del gobierno de la monarquía de la Restauración a través de su embajador en Lisboa. Estébanez, al llegar a París, va a encontrar trabajo como traductor en la editorial de los hermanos Garnier, siendo este su principal medio de subsistencia. Digamos que de esto vive, es decir, como traductor y trabajando en la editorial de los hermanos Garnier en París, que se dedicaba sobre todo a la realización de traducciones, pero también
de elaboración de libros en castellano, en español, para un mercado muy amplio de latinoamericanos. O sea que al mismo tiempo, siempre, y eso no lo dejó de hacer nunca, seguirá escribiendo poemas y colaborando en la prensa hasta su muerte en 1914. En el periodo 1876 y 1901, es decir, cuando comienza el exilio, y hasta 1901, y esta fecha es importante porque señala la muerte de Pi Margall. En este periodo, Nicolás Estébanez lleva una vida que podríamos calificar de doble. Lleva por un lado una vida clandestina en la que desarrolla actividades conspirativas junto con otros republicanos residentes en París, y este periodo lo estoy, ya está bastante avanzado, reconstruyendo con la ayuda de fuentes inéditas que verán la luz próximamente cuando se publique el libro que estoy terminando. Nunca dejó Estébanez de participar activamente en todas las actividades para conseguir la vuelta de la República, pero dejando bien claro que cuando tanto Nicolás Estébanez como Pi Margall hablan de la vuelta de la República, los dos no piensan en la misma República, es decir, la República de 1873, sino que tratan de sacar conclusiones con respecto a los errores, a los fallos que hubo en esa primera república, en esa primera experiencia republicana, y entonces plantean una república diferente, una república que en esta ocasión fuese federal desde el principio, y una república que no fuese centralista, unitaria y burguesa. Mantendrá su apoyo incondicional siempre Nicolás Estébanez a Pi Margall hasta su muerte en 1901, a pesar de haber sido siempre partidario de la acción insurreccional frente a la vía parlamentaria que defenderá el político catalán. Esta concesión, la hace Estébanez por lealtad a Pi Margall, y también para mantener la unidad del Partido Republicano Federal en torno al liderazgo de este. Después de la muerte de Pi Margall en 1901, se abre una nueva etapa en la vida de Nicolás Estébanez. Se siente liberado de ese compromiso moral, ético o de lealtad hacia Pi Margall, y intentará entonces unificar todos los sectores republicanos para conseguir la conquista del poder por la vía parlamentaria primeramente. A finales de 1902 se plantea don Nicolás el siguiente interrogante: ¿de qué sirve, dice, una república descolorida y tramposa que respeta injustos privilegios y fomenta bárbaros abusos? Y añade: la monarquía se basta y se sobra para eso. Según Estébanez, ya no basta con el viejo mito de la República Federal como solución para todos los problemas.
es necesario que se realice un proceso revolucionario en el cual se aborden también los problemas sociales. Hemos de reseñar el compromiso de Nicolás Estébanez contra las injusticias de todo tipo. Se encontraba en París en octubre de 1902 cuando le llega la noticia a través de una carta del conocido anarquista gaditano Fermín Sabollea, que le entregó en mano Pedro Ballina, en la que le informaba de la injusta prisión a la que Valeriano Weyler y Millán Astray están sometiendo a su paisano Secundino Delgado Rodríguez, que ni siquiera conocía entonces don Nicolás. Estébanez no lo dudará ni un instante y se presentará en noviembre en la cárcel Modelo de Madrid para conocer de cerca la situación en la que se encontraba su paisano. Pronto intimaron y hablaron de muchos temas y sobre todo de la arbitrariedad que suponía la permanencia de Secundino en prisión desde marzo de 1902 sin recibir ni el auto de procesamiento, ni saber el motivo de la detención, ni ser sometido a juicio. Estébanez se movió con rapidez y destreza en los círculos republicanos y anarquistas de Madrid, que conocía profundamente, y estos se movilizaron y consiguieron la puesta en libertad de Secundino Delgado en enero de 1903. Durante el tiempo que permaneció Secundino Delgado en Madrid sin trasladarse a Canarias de nuevo, estuvo en contacto con Nicolás Estébanez y se veían con frecuencia en el Café Pombo de Madrid. Después de ser diputado en 1903 y candidato en las de 1905 y 1907, llega a la conclusión don Nicolás Estébanez de que con la vía parlamentaria no se lograría el restablecimiento de la República. A partir de 1905 emprenderá junto a Alejandro Lerroux y a Francisco Ferrer una etapa más cercana a la vía insurreccional que siempre él había preferido. Tras el fracaso de un primer intento que fue el de la Unión Republicana en 1909, se retira don Nicolás desencantado de la primera línea de la política, no volviendo a salir de Francia y de París. Quizás influido también en esta decisión por una circunstancia familiar, ya que en 1907, al regreso del viaje que hace a Cuba en su última campaña, había fallecido en 1907 su querida esposa, la puertorriqueña María Concepción Suárez Otero. Estébanez continuará desarrollando sus actividades literarias, escribiendo sus colaboraciones para la prensa y trabajando para la editorial de los hermanos Garnier hasta su muerte el 19 de agosto de 1914. Así pues, nos encontramos con una biografía agitada y comprometida, como hemos señalado, y que resulta difícil resumir. Nicolás Estébanez podemos decir que fue un personaje polifacético, militar de carrera, poeta o fabricante de versos, como le gustaba a él autodefinirse, traductor, escritor, cronista militar, historiador y periodista. Si quisiéramos resumir la evolución ideológica
de Nicolás Estébanez, veríamos una radicalización creciente de sus posturas teóricas y prácticas en lo social y en lo político, según avanzaba su vida. Estébanez no se convertiría nunca en conservador en su madurez, como solía suceder en otros personajes de su época. Tampoco fue nunca, y esto es importante destacarlo aquí y ahora, por su actualidad, en un político oportunista que quisiera aprovecharse de las circunstancias y sacar beneficios para sí mismo y para los suyos. Nicolás Estébanez no olvidará nunca, y eso también es importante destacarlo, sus islas, sus queridas islas, ocuparán siempre un lugar importante en sus recuerdos, sentimientos y pensamientos que se plasman en muchas de sus obras, y también a través de las cartas que escribe, de sus memorias que rebosan amor y preocupación por el estado de abandono en que se encuentran, también en múltiples poemas de su producción poética, como en el célebre poema en el que define al archipiélago canario como su patria, simbolizada como la dulce, fresca e inolvidable sombra del almendro de su infancia. Leamos al menos las dos primeras estrofas del canto séptimo para situarnos y comprender su profunda significación, que va más allá de una simple metáfora poética. La patria es una peña, la patria es una roca, la patria es una fuente, la patria es una senda y una choza. Mi patria no es el mundo, mi patria no es Europa, mi patria es de un almendro la dulce, fresca, inolvidable sombra. Canarias está siempre presente, como hemos indicado, en sus pensamientos, en sus sentimientos y en muchas de sus obras, directa o indirectamente. Para Estébanez, esta sombra del mítico almendro es algo más que una impalpable sombra. Es también, como hemos visto, una roca y una fuente, y hasta una peña. Pero no olvidemos siempre que Canarias es también su patria. ¿Qué significado tiene el concepto de patria para Estébanez en el momento en el que escribió este poema? Es decir, estamos hablando de 1878, cuando se publicó por primera vez. Quizás lo escribió antes, pero cuando se publicó fue en esta fecha. ¿Qué significado? No es simplemente la representación del lugar de su nacimiento, de su patria chica, sino que por el contrario pensamos y creemos firmemente que es algo más. Vemos que su patria es, además de lo mencionado, además de esa etérea sombra, en el resto del poema que no hemos recitado, es una senda y una choza, y hasta el espíritu. Pero este espíritu, Estébanez en el poema, en el canto séptimo, lo adjetiva como isleño. Es un espíritu isleño. Así pues, su patria se configura en el pensamiento de don Nicolás como una isla.
Pero hemos de destacar, porque es muy importante que lo hagamos, que su patria no es ninguna isla en particular. Ninguna isla puede reclamar privilegio alguno ni trato de favor. El poema Canarias en su totalidad y el canto séptimo en particular puede ser leído, escuchado y sentido por todos los canarios y canarias y puede por lo tanto ser asumido como un canto global a la totalidad del archipiélago. Estébanez se remonta también en ese poema a los años de su infancia y nos dice que la patria es también la memoria y la cuna, y una ermita y una fosa. Así pues, vemos que Canarias se configura en la obra poética y en el pensamiento de Estébanez como un medio geográfico característico y concreto, unas islas rodeadas por el mar. Pero desarrollemos un poquito más, aunque sea, esta configuración de Canarias en el pensamiento de Estébanez con la ayuda de 3 poemas más que no vamos a recitar en su totalidad, sino que hemos recogido de esos 3 poemas unas ideas que terminan de completar esa configuración. Los poemas son Capricho, escrito en 1874, Mis banderas en 1893 y Mis islas en 1913. Con los contenidos de estos poemas podemos añadir a lo ya explicado que ese mar que rodea nuestras islas se configura como una frontera natural que nadie podrá rectificar ni cambiar, como puede suceder con las fronteras terrestres que marcan los límites geográficos de las viejas y caducas monarquías de Europa, que pueden ser modificadas por la fuerza de las armas o por las decisiones arbitrarias del poder despótico de los gobiernos. Y concluye en otro de los poemas afirmando que la patria no es un capricho, no es cosa convencional que la diplomacia pueda a su antojo cercenar. Las actividades del centenario no han terminado, seguirán, como les dije al principio, hasta el 17 de febrero del año próximo, fecha del aniversario de su nacimiento. Gracias por participar en este acto del centenario y termino diciendo lo que ya he repetido en casi todos los actos en los que estoy participando, que es que don Nicolás Estébanez se mantiene vivo en nuestra memoria colectiva, en nuestros recuerdos, en la lectura de sus poemas, en los actos que organicemos. No permitamos que sea silenciado ni manipulado, no permitamos que sea olvidado, no permitamos que vuelva a morir otra vez. Gracias. Ahora, a continuación, Liliana Marín va a recitar unos versos de Nicolás Estébanez.
a recitar el canto séptimo completo, que para un poco desarrollar con lo que terminamos, y después unos versos que escribe don Nicolás, que son interesantes terminar con ellos, que se llama El último deseo, que es relacionado precisamente con su muerte. La patria es una peña, la patria es una roca, la patria es una fuente, la patria es una senda y una choza. Mi patria no es el mundo, mi patria no es Europa, mi patria es de un almendro la dulce, fresca, inolvidable sombra. A veces por el mundo, con mi dolor a solas, recuerdo de mi patria las rosadas espléndidas auroras. A veces con delicia mi corazón evoca mi almendro de la infancia, de mi patria las peñas y las rocas. Y olvido muchas veces del mundo las zozobras, pensando de las islas, en los montes, las playas y las olas. A mí no me entusiasman ridículas utopías ni hazañas infecundas de la razón afrenta y de la historia. Ni en los estados pienso que duran breves horas, cual duran en la vida de los mortales las mezquinas obras. A mí no me conmueven inútiles memorias de pueblos que pasaron en épocas sangrientas y remotas. La sangre de mis venas a mí no me importa que venga de la Arabia o de las razas célticas y godas. Mi espíritu es isleño, como las patrias rocas, y vivirá cual ellas hasta que el mar anegue aquellas costas. La patria es una fuente, la patria es una roca, la patria es una cumbre, la patria es una senda y una choza. La patria es el espíritu, la patria es la memoria, la patria es una cuna, la patria es una ermita y una fosa. Mi espíritu es isleño, como las patrias costas, donde la mar se estrella en espumas rompiéndose y en notas. Mi patria es una isla, mi patria es una roca, mi espíritu es isleño, como los ricos donde vi la aurora. Esta ya. Ahora el último deseo. Este poema es interesante, pero realmente porque resume un poco las características del personaje de don Nicolás, su forma de ser. Encerrado en mi escritorio me aburro como un jumento, por lo que tarda el momento de ir a horno crematorio. Huyeron las ilusiones de la mocedad florida, los encantos de la vida y las vanas ilusiones. Se acabaron los placeres, las glorias y las locuras, las bélicas aventuras y el amor de las mujeres. Y por eso en mi escritorio, sin tempestad ni bonanza, tengo puesta mi esperanza en el horno crematorio. No quiero dejar siquiera un cadáver putrefacto, disolviéndose al contacto de la inmunda gusanera. En fin, para terminar, allá va mi testamento. Dad mis cenizas al viento en la orilla de la mar. Y puede ser que el reflujo entre solas cantilenas las sepultes en las arenas, de donde el azar me trujo. Entre tanto, es bien notorio que me aburro en mi aposento, cuando llegará el momento de ir al horno crematorio. Nicolás. Antes de que tome la palabra don Aurelio González González, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre Nicolás Estebanes? ¿Sobre la conferencia? ¿Sobre lo que quieran preguntar? Bueno, pues si no hay ninguna cuestión, tiene la palabra don Aurelio González, director general del Gobierno de Canarias. Muchas gracias, director. Yo voy a intentar ser lo más breve que pueda. En primer lugar, para felicitar a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas por haber organizado y de haber apoyado estos actos conmemorativos con motivo del primer centenario de la muerte de don Nicolás Estebanes y Murphy. Quiero hacer el Gobierno de Canarias, a quien represento en este momento, o al que represento en este momento, reitera su satisfacción por haber apostado de manera decidida desde el primer momento
por la colaboración en la organización y en la financiación de estos actos que tienen lugar en las dos capitales de provincia, al menos de momento en las dos capitales de la provincia, tanto en San Pedro de Galicia como en la Palma de Gran Canaria, conmemorativo, como digo, de la muerte de don Nicolás Estebanes. Como dije antes, cuando descubrimos la placa en la casa natal de don Nicolás forma parte, indudablemente, del patrimonio cultural de nuestra tierra. Y por tanto, y como responsable de patrimonio cultural justamente del gobierno, me llena de satisfacción, y también debo decirlo, como hombre de letras que soy y del periodismo, de haber contribuido, representando al gobierno, en el reconocimiento de la valía, de la importancia como patrimonio cultural de las letras, de la política, de la milicia, que tiene este canal universal que es Nicolás Estebanes. Me hubiese gustado, sinceramente, y voy a intentar no huir con mis palabras del tono institucional del que no me debo apartar. No sé si lo podré conseguir, porque no puedo evitar manifestar mi cierta decepción, porque en este salón de actos no estuvieran otras instituciones representadas. Sinceramente no lo entiendo, ni personal ni institucionalmente. Desde luego está claro que convivir en la discrepancia ideológica, convivir en y desde las distintas visiones de la vida y del mundo, distintas maneras de pensar, es difícil, no es fácil. Nosotros, nuestro país, a pesar de las duras lecciones que hemos sufrido, parece que todavía nos encontramos con dificultades para convivir y respetar a los demás, aunque estos no coincidan con nuestras ideas, con nuestra manera de ver la vida, de ver las cosas. Convivir desde la discrepancia, desde el disenso, es algo hermoso, es algo necesario. Sería horroroso que todos pensáramos igual. Don Nicolás Estebanes fue un hombre sincero, fue un hombre valiente, fue un hombre que siempre dijo lo que pensaba. Fue un hombre, como se ha dicho aquí, con un altísimo sentido de la injusticia, y contra ella se rebeló, a fuerte costarle serios disgustos. Como político, como militar, bueno, tuvo que moverse a veces en terrenos, aquí se ha empleado mucho la palabra conspiración, no hay tampoco por qué tenerle miedo a la palabra conspiración en el terreno estrictamente político, si el objetivo que se consigue con una conspiración determinada no va en contra de nadie, sino se hace con buena fe y con buena intención. Yo no sé si a la obra de don Nicolás Estebanes se le tiene miedo por repetir tanto la palabra patria, no lo sé sinceramente. No sé si se le tiene cierto temor, cierto recelo, y se adoptan posturas suspicaces porque es un hombre convencidamente republicano y federalista. Pero yo creo que por encima de todo eso tenemos que ser tolerantes. Qué palabra tan difícil, no de pronunciar, sino de ejercer en la vida real. Tenemos que ser tolerantes. Parece mentira que a estas alturas todavía tengamos que decir esto. Don Nicolás Estebanes, como dije antes también, y perdonen si algunos me vieron y me repito, fue un hombre que logró aunar su amor a su tierra, a su terruño, a su peña, a su roca, a su fuente, a su senda y a su choza, ese sentimiento insular, ese sentimiento canario, lo hizo perfectamente compatible con una visión cosmopolita, universalista del mundo, una concepción, como dije antes, filosófica, literaria, de la vida y de la existencia. Antes existía Carlos Fuentes, pues le leía en sus memorias, el escritor mexicano que murió hace unos años, pocos años, que es muy difícil
hacer compatible, bueno, él decía que no hay globalidad que valga sin localidad que exista. Don Nicolás Estebanes creo que consiguió eso, y llevó su sentimiento canario, su conciencia de patria canaria, y esto no tiene, por favor, no vean en ello ninguna connotación de índole política, y si la quieren ver tampoco pasa nada, pero en principio es simplemente una concepción literaria y filosófica. Hizo compatible eso con una visión universal, una visión filosófica del mundo. Algunos intelectuales, entre ellos uno que yo, como hombre de letras, valoro mucho y creo mucho en él, que fue Domingo Duramuno, lo acusó precisamente de lo contrario, de localista, ¿no? De ver más allá de las rocas, de las costas. Fue todo lo contrario. El mérito de don Nicolás Estebanes fue precisamente ese, de hacer compatible el ser de donde es canario con toda su otra vida política, militar, de escritor, de traductor, de periodista, etcétera, etcétera. Fue un gran canario. Y termino, pues, con un tono inevitablemente eufemístico en mis palabras, pero no quiero ser, como dije antes, no quiero huir del obligado tono institucional que debo dar a mis palabras, pero mi condición de periodista, de filólogo a veces, y de amante de la literatura y de la filosofía, pues a veces me hace difícil no decir algunas de las cosas que he dicho. Aquí hay escritores, veo a Carlos Álvarez ahí, y veo a un político de larga trayectoria, de larga y fructífera trayectoria, que es don José Macías, que está al final, senador durante muchos años y presidente del Partido de Gran Canaria, efectivamente. Yo no lo conozco personalmente, pero sí sé quién es, y he seguido su paso como periodista y hombre observador de nuestra cultura. Y saben que esto que he dicho, de hacer compatible las cosas, de convivir desde el disenso, desde la discrepancia. Ustedes se imaginan lo horroroso que sería que todos pensáramos igual, que todos tuviéramos una misma concepción de las cosas, de la gente, de la vida. Si la riqueza de la vida está precisamente en eso, en que veamos las cosas de manera diferente, en que las discutamos, en que las dialoguemos, pero que sea posible la convivencia. Sin embargo, como decía al principio, qué difícil es entender y entendernos. Nada más, reitero mi satisfacción a las instituciones y personas que han hecho posible este acto en Tenerife. Allí está Cabildo, Gobierno de la Laguna y el municipio de la Laguna, el de la Laguna y el Gobierno de Canarias, como una piña en todo esto, ¿no? En reconocer la figura, la obra y el talante de don Nicolás Estebanes y Murphy. Yo creo que es suficiente por ahora. Muchas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a todos, a don Nicolás Reyes, a don Aurelio González, director general, a don José Díaz Saavedra Morales y a todos ustedes por venir. Muy buenas noches, muchas gracias.